Pues muy buenas tardes. Aquí estamos una tarde más y hoy vamos a tener una persona muy especial con la que vamos a hacer este directo de Instagram, que es Laura Moral Bofill. Va a ser una persona que nacida en Barcelona. Laura es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Barcelona. Tiene la titulación superior de piano y la de lenguaje musical y por el Conservatorio de Profesional de Música de Badalona. Y además es máster internacional de didáctica de percusión corporal con el método VAPNE. Y lo más importante, que es un poco por una de las razones por las que la hemos invitado a estar con todos nosotros y con todas nosotras hoy aquí en esta tarde. Y es que es investigadora doctoral dentro del programa de doctorado de Psicología de la Salud de la UNED. También dentro de la UNED forma parte de un equipo de profesores que están haciendo los estudios de posgrado y el máster de formación de Psicología de la Música, que es una de las cuestiones que más nos interesa. Además, dentro de su labor investigadora, pues lo que está haciendo es un trabajo muy específico acerca de las variables que intervienen en las habilidades de autorregulación de los músicos y en su bienestar. Y más concretamente, porque vamos perfilando cada vez más los trabajos de Laura, ella trabaja especialmente en el concepto de flow, que hoy nos va a explicar de qué se trata. Y ha trabajado, ya lleva trabajando como 3 años con este concepto y validando un cuestionario específico sobre el estado de fluidez, que es esto que tiene que ver con el flow, y nos va a explicar un poco en qué consiste su trabajo. Estamos esperando un poco a que se conecte. Creemos que hay algún tema de problemas de conexión y yo creo que enseguida nos va a pedir ya el acceso y vamos a poder contar con ella. Deciros también que a lo largo de toda esta charla, si queréis ir haciendo preguntas, pues en cualquier momento pues podéis ir a plantear vuestras preguntas en el chat y las iremos incorporando a lo largo de la conversación. Voy a chequear a ver si me está pidiendo acceso porque, vale, mira, ya me está pidiendo acceso. La voy a dejar acceder. Enseguida. Muy buenas, Laura. Hola Chus, ¿qué tal? Conseguido. Oye, no te creas que es fácil esto de las conexiones de Instagram, por lo menos para mí, que soy, como me dice mi hijo ya adolescente tardío ya, me dice que soy un boomer y como soy un boomer, pues a mí esto de la tecnología me cuesta. Pero bueno, al final lo conseguimos. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Chus. Gracias por la invitación. Vamos, si te parece empezar, porque yo tengo una cantidad de preguntas que hacerte impresionante. Porque leí pues un poco acerca de tu trabajo, el trabajo en concreto del flow, que es lo que nos ocupa hoy. Y la verdad, jolín, hay tantas cosas que tengo para preguntar que es que no sé por dónde empezar, sí sé por dónde empezar, ¿no? Y el principio de todo, después de esta presentación que acabo de hacerte, y yo creo Muchas que la escuchaste. Gracias, Chus. ¿La escuchaste porque estabas conectándote? Sí, me estaba conectando y estaba mirando a ver cómo tenía que solicitar la invitación, sí. Pues mira, ya para empezar, vamos a hablar toda la charla del flow. ¿Qué es esto de la fluidez? ¿Cómo, en concreto en la parte de los músicos, que es con los principales, con los artistas con los que yo trabajo? ¿Qué es el flow? ¿Qué es esto del flow, la fluidez, el estado de fluidez? ¿Qué es esto? Bueno, podríamos empezar tal vez definiéndolo un poco como lo vivencian los músicos, porque hay mucha investigación en diferentes áreas, pero ya también empieza a haber bastante con músicos. Y hay, no hace mucho, una entrevista que hizo Ramón Gené, que hace estos programas de televisión, de ópera, y pues les hizo una entrevista a los hermanos Jassen, que son 2 pianistas, que tocan mucho a 4 manos, y les preguntó por un concepto que es muy cercano al estado de fluidez, que les preguntó como por el éxtasis, ¿no? Cuando estaban interpretando. Y mientras que ellos respondían, realmente iban hablando de los componentes del estado de fluidez, ¿no? Y decían, por ejemplo, pues que no siempre sucede, pero que cuando sucede es una sensación maravillosa, que tienes que estar muy concentrado, tienes que tocar muy bien, estar muy preparado. Hablaban del control, de que llega un punto en que la música sucede con la sensación de que los dedos y la mente pues se convierten en uno y van solos.
decían como que estabas en algún tipo de trance y que era un sentimiento maravilloso, pero todavía más especial cuando lo alcanzaban juntos y sentían que ya no eran dos, sino que eran uno con la música. Y también comentaron, por ejemplo, que se tenía que dar cierta tensión y que el contexto también influye, porque, por ejemplo, si hay ruido, si la gente tose o cosas así, pues podría interrumpirlo. Y entonces lo curioso es que esta entrevista es muy reciente y ya en los años 90 investigadores italianos de la Universidad de Milán que estaban estudiando este estado y lo estaban estudiando también haciendo entrevistas con pianistas destacados, ellos recogieron muchísimas y aparecía esa misma noción de que la que comentaban los hermanos Jansen, ¿no? Todo llega por sí solo, te vuelves uno con la música. Todo lo que realmente tienes que hacer es mirar para ti, dejar que las emociones, los sentimientos y las habilidades se expresen. Y bueno, en definitiva, que hay también un dominio de las habilidades, una sensación de control que deja que suceda y una tremenda sensación de disfrute que acompaña este estado. Jolín, es que dicho así, yo lo quiero. Vamos, pues, me imagino que cualquier músico, tal cual lo estás vendiendo, es una gozada, es una sensación muy, muy, muy de plenitud con la música, ¿no? De encontrarte... Exacto. Claro. Yo te diría, ¿por qué un músico? Bueno, evidentemente por razones obvias, ¿no? Pero más allá de esta satisfacción, de este estado de plenitud que se consigue, ¿por qué necesita un músico conseguir este estado en las actuaciones? O también, me imagino que también es un estado que puedes alcanzar durante el tiempo de estudio que estés trabajando las obras, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué dirías que lo necesita conseguir? ¿Ayuda mucho mejor a su ejecución, a la ejecución de la música? Buena pregunta, porque, a ver, en realidad un músico no necesita necesariamente entrar en este estado para sus actuaciones ni tampoco para su estudio. O sea, la fluidez es un estado óptimo de conciencia y como estado óptimo que es pues esto, ¿no? Que optimiza pues muchas funciones, pues no siempre se alcanza. Entonces, pero eso no significa que hayan estados próximos para el aprendizaje, pues que también funcionen bien, ¿no? Incluso para la actuación. O sea, los músicos pueden tener grandes experiencias tanto para ellos mismos como para el público y no experimentar necesariamente la fluidez, y eso es importante decirlo, ¿eh? Porque incluso a veces también se crean las condiciones para que suceda y tampoco ocurre. Y en cambio tener la sensación de pues que haces bien las cosas, que tienes un desempeño satisfactorio y bueno. Pero también es cierto que por otro lado el estado de fluidez es algo que sucede y es posible y a menudo los artistas lo persiguen y persiguen estas sensaciones que lo acompañan. De hecho, la investigación muestra que parece ser un estado que es deseable para los músicos porque, como tú comentabas, ¿no? Alcanzar este estado, aparte de que la experiencia que tiene el intérprete durante la actuación es mejor, o sea, el intérprete disfruta más de la experiencia, también se potencian, pues, por ejemplo, la concentración, la sensación de control, y eso significa que también potencialmente puede mejorar la interpretación y el rendimiento. Y de hecho, esa relación entre el estado de fluidez y el rendimiento o la calidad de la interpretación está demostrada en muchos estudios. Otra cosa ya es el tipo de dirección, cómo es la dirección o otras cosas, pero esa relación existe. Cuando estás en ese estado, pues suele coincidir con los mejores momentos interpretativos, también a nivel de calidad de la interpretación. Claro. Mira, antes ya más o menos os mencionaste cuando hablabas de los pianistas estos, que hacían una serie de características, describían una serie de características, pero en los estudios que tú llevas haciendo ya casi durante estos últimos 3 años, ¿qué características y qué componentes definirías así muy específicamente de los que tú has identificado del estado de fluidez? Es decir, el estado de fluidez se compone de pim, pam, pim. Bueno, no lo he identificado yo. Esto ya lleva muchos años, desde que en 1975 Csikszentmihalyi empezó a hablar de fluidez. Mihaly Csikszentmihalyi es un psicólogo que ahora ya es mayor, pero ha estado toda su vida investigando
dentro de esta rama de la psicología positiva, ¿no? Pues la creatividad, la felicidad y también el estado de fluidez. Y entonces él, junto con otros investigadores, pues son los que fueron discriminando los componentes de este estado, que lo definen bueno, pues con unas características propias, ¿no? Entonces, actualmente lo que sería el estado en sí se caracteriza por una alta concentración y involucración en la actividad que ya estás haciendo. También porque se alejan de la conciencia preocupaciones de cualquier tipo, sobre uno mismo, sobre otros aspectos de la vida cotidiana. Es lo que se llama fusión entre el pensamiento y la acción. Hay una sensación de poco esfuerzo y de que lo que realizas pues sale como de forma natural. También está la sensación de control, la percepción de control sobre tus acciones y de la situación que estás afrontando. Luego hay también lo que se llama pérdida de autoconciencia, que es una despreocupación por lo que puedan pensar los demás, pues cómo te pueden juzgar. Normalmente acompaña a este estado una sensación también que se le llama transformación del tiempo y que seguramente todos sabemos reconocer, ¿no? El tiempo pues pasa diferente, igual pasa volando normalmente, ¿no? Y luego hay un estado, en este estado es fundamental lo que se llama experiencia autotélica, que significa que es una experiencia altamente gratificante por sí misma y que de hecho es como sinónimo, vendría a ser como sinónimo de motivación intrínseca, que hace que la persona disfrute mientras toca, ¿no? O en este caso los músicos, porque ya te digo, lo hacen muchos, bueno, se estudian muchos ámbitos y disfruta y aparte le gratifica en sí misma, no por gratificaciones externas, podríamos decir. Me hace mucha gracia lo que comentabas del tiempo, porque es yo creo que algo común, ¿no? Cuando estás en el escenario y de repente, pero ya se acabó, esto ya se acabó. Cuando estás disfrutándolo, cuando estás sufriendo en el escenario es otra cosa distinta, ¿no? Sí. Pero cuando estás disfrutando en el escenario se te pasa que dices tú, pero bueno, si es que este movimiento no parece que haya durado lo que dura normalmente, ¿no? Se te pasa mucho más rápido todo el tiempo, ¿no? Sí. Cuando, desde fuera, yo por ejemplo estoy viendo a un músico que está tocando y que está haciendo pues, una actuación, que está ahí en el escenario, y yo puedo saber que ese músico está en un estado de flow, o es un estado subjetivo que nada más siente el músico, que experimenta el músico por sí mismo y desde fuera no es perceptible. Bueno, a ver, es un estado subjetivo. Está claro y es así, es un estado subjetivo, ¿no? De la persona. Lo que sí que es cierto es que a través de las culturas, a través de diferentes ámbitos, pues de ámbitos de trabajo, de ocio, a través del género también, pues todas las personas lo definen de la misma manera. Se caracteriza pues, esos componentes que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Lo que sí que es cierto también es que existen estudios en el ámbito de la música con niños pequeños, por ejemplo, de una investigadora que se llama Lori Custodero, que ella sí que ha discriminado comportamientos de estos niños pequeñitos, ¿no? Que podrían ser indicadores de los componentes de fluidez. Por ejemplo, cuando los niños pequeños, ¿no? Tienen una acción intencional que viene de ellos mismos, no porque se lo diga un adulto, que expresa satisfacción y también control potencial de lo que hace, pues como por ejemplo podría ser ponerse a cantar una canción que ha aprendido con sus movimientos que hacen ellos, que representan pues el significado y estas cosas, pues podría ser un comportamiento indicador de ese estado en niños pequeños, ¿no? Sobre todo en contextos de apoyo como los educativos, entre actividad y actividad, y ya te digo, sobre todo que es una acción intencionada de ellos, ¿no? O por ejemplo cuando se dan cuenta de que se han equivocado y ellos mismos reajustan su tarea sin necesidad de que se lo digan, ¿no? Muestra que tiene el objetivo claro, que tiene un feedback claro. O cuando su movimiento es muy enfocado, que también hay niños que se les ve, por ejemplo, hay vídeos a veces de niños que están como dirigiendo una orquesta y que lo hacen súper bien con un movimiento súper controlado y que muestra como
una asociación, ¿no?, entre su actividad motora y la cognición. Que vendría a ser como lo de la fusión acción-pensamiento, componente este de la fluidez, ¿no? Y luego también, aunque sea esto lo han estudiado con niños pequeñitos, sí que es cierto que también hay alguna investigación que lo ha investigado con otras franjas de edad un poco más mayores y parece ser que también funcionan en diferentes grados con otros niños. Pero en adultos no conozco yo por lo menos un estudio con indicadores de comportamiento, o sea, de que puedas interpretar que eso es indicador de la fluidez. Porque supongo que con niños es más fácil porque suelen mostrar más lo que sienten, claro, y cómo son. Más expresivos, ¿no? Sí. Lo que sí que es cierto es que aunque no, te estaba hablando de indicadores de comportamiento, pero lo que sí que se ha investigado también es interesante, son marcadores o indicadores que tienen más que ver con aspectos fisiológicos. Por ejemplo... Era lo que te iba a preguntar. Porque me parece quizás lo más objetivable, ¿no? Desde fuera, ¿no? Exacto. Sí. Hay sobre todo muchos hechos no con el ámbito de la música, pero sí con el de los videojuegos, y que, por ejemplo, han mostrado que es un estado de relativa relajación, con una respiración más profunda, con una menor variabilidad también de la actividad cardíaca, o sea, que predomina la actividad parasimpática. Pero también, sin embargo, que hay un incremento de los niveles de cortisol. Parece que sea como una especie de curva como la de la ley de Yerkes-Stotzo, sí, de U invertida. Y entonces, sí, niveles medios de cortisol parece que favorecen la experiencia de fluidez. Y luego también hay otros tipos de indicadores que son de sistemas cerebrales implicados, que también es muy interesante. Eso me parece muy interesante. Vamos a dejarlo quizás para el final, porque es que tengo tantas cosas que preguntarte, Laura, porque me parece súper interesantísimo esta parte, porque si encima ya tenemos detectadas zonas del cerebro que están asociadas, me imagino que corteza prefrontal y toda la zona ligada con la atención, me imagino, quiero suponerlo, pues a lo mejor lo vemos después. Vale. Mira, claro, me estás hablando de una situación que para mí es idílica, y me imagino que para ti como intérprete también. O sea, ¿quién no ha soñado salir al escenario y disfrutarlo todo plenamente, que le salga, que se sienta que le sale todo perfecto, todas las características que acabas de comentar, ¿no? Y yo me hago una pregunta. ¿La fluidez tiene relación con la creatividad? Porque claro, cuando estás normalmente la creatividad está muy asociada a encontrarte en un momento determinado con... Lo que decíamos, ¿no? Que las musas me vengan a visitar cuando estoy trabajando, ¿no? Pero en este caso en concreto yo no sé si favorece o no hace nada el estado de fluidez con respecto a la creatividad. No, pues sí, totalmente, porque además, deja que te explique un poco, porque Mihaly Csikszentmihalyi, de hecho, cuando empezó a estudiar este estado, lo empezó a estudiar con personas creativas, ¿no? Sí, lo empezó a estudiar con artistas, sobre todo, pues con músicos, con escritores, con poetas, con pintores. Y lo hizo porque pensaba que podía comprender a través de ellos, ¿no?, estos componentes o este estado. Las personas creativas destacan porque tienen diferentes rasgos, ¿no? Ahora te voy a explicar un poco la relación más concreta entre creatividad y el estado de fluidez. Las personas creativas destacan por diferentes rasgos. Pues puede ser, son curiosas intelectualmente, tienen coraje para ser diferente, tienen un fuerte deseo de autorrealización, un fuerte sentido de sí mismas, son muy abiertas a las impresiones, ¿no?, lo que se llama la apertura, ¿no? También, tiene una fuerte motivación intrínseca. Pero más allá de todos estos rasgos, Csikszentmihalyi, ya te digo, ha estudiado también la creatividad como concepto, ¿no?, considera que las personas creativas se caracterizan por la complejidad, es decir, presentan muchos rasgos, distintos rasgos, pero además pueden pasar de un extremo al otro dependiendo de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, son personas capaces de concentrar una gran energía para su actividad y luego pasar al extremo contrario con periodos de profundo reposo y de descanso. O, por ejemplo, también tener una profundidad de pensamiento con sus reflexiones y que se expresa mucho en las obras,
y a la vez pues mostrar pues que es una persona ingenua, que desconoce todo aquello que no implique pues su obra. Su campo concreto, ¿no? Claro. Exacto. O sea que tiene muchos rasgos, pero además operan esos dos extremos, cosa que no es tan habitual pues en personas, dijéramos, pues más corrientes, ¿no? Entonces, uno de esos rasgos de los que habla Csikszentmihalyi, que habla de varios, ¿no? Tiene que ver con lo que él llama la capacidad de sufrir versus disfrutar o versus placer. Cuando una persona creativa se bloquea, por ejemplo, y no puede desarrollar su actividad, pues eso le resulta muy doloroso, sufre mucho. ¿Por qué? Porque compromete su propia identidad, aquello con lo que se identifica. Sin embargo, cuando se sumerge en su actividad y todo va bien, pues se va desarrollando, pues todo desaparece y aparece una gran sensación de disfrute, ¿no? Y de hecho, si ves, esto va ligado con que en las personas creativas, probablemente los artistas, la autoestima va ligada al autoconcepto. Exactamente. Te lo iba a decir. Que lo que pasa es que prefiero que hables tú, porque hablas tan claro y me estoy enterando de tanto. Y también que es que, vale, sí, lo comentábamos, llegó al autoconcepto. Y entonces se ha sugerido que quizás esta cualidad, la de la capacidad de disfrutar el proceso de creación, o sea, la motivación intrínseca del propio proceso, seguramente es la cualidad más presente y constante en las personas creativas. Y ese sentimiento, como decíamos antes cuando hablábamos de los componentes, es una característica esencial de la fluidez, porque es un estado intrínsecamente gratificante, ¿no? Las personas que experimentan altos niveles de fluidez son en general las más motivadas, las más creativas, tanto en el trabajo como en el ocio. Y bueno, ya hay estudios que han mostrado correlaciones directas significativas en tareas, por ejemplo, creativas musicales de composición y el estado de fluidez. O, por ejemplo, la improvisación, como tú comentabas también, ¿no? Pues es una actividad creativa que está asociada también con una mayor fluidez. Y en las artes en general, pues también se ha visto, ¿no? Los artistas hablan de que cuando están creando, dijéramos, ¿no? Pues están en un estado de profunda concentración, calma y que se siente como positivo, ¿no? O sea que parece que la fluidez, ¿no? Pues tiene un papel específico dentro de los procesos artísticos, como que desencadena o facilita pues el desarrollo de la creación. Mira tú las relaciones que vamos encontrando, porque además son relaciones como muy encontradas, ¿eh? Fíjate, cuando estábamos hablando de fluidez y hablando antes de la subjetividad o objetividad de esto, y decías tú antes, cuando estábamos hablando de lo de los pianistas y todo esto, si estás tocando, depende del contexto y demás. Lo que es el estado de fluidez depende más de la capacidad que tiene la persona para a lo mejor abstraerse del contexto o de que el contexto favorezca también ese estado de fluidez. No sé si tienes algún estudio o si habéis trabajado algo en concreto en esto, ¿no? Sí. Esto también es un aspecto básico también en la investigación en la fluidez, de la teoría de la fluidez, porque depende de los dos y hay estudios tanto que intentan ayudar a las personas a encontrar fluidez como trabajos que lo que intentan es crear pues las dinámicas y las estructuras, dijéramos, ¿no? de la actividad para también fomentar, ¿no? La fluidez. Si quieres te comento un poquito más sobre cada una. Sí, por favor. Yo mira, estoy leyendo a la vez que yo estoy aquí como bizqueando, porque estoy leyendo el chat así por abajo, o sea que si me veis que de vez en cuando hasta guiño los ojos y me pongo un poco bizco es por esto, porque estoy mirando el chat a la vez, veo cosas que está escribiendo la gente. De momento no hay ninguna pregunta concreta, si hay ya te paro yo y tal. Entonces coméntame alguna de las características que comentábamos de la parte del entorno. De la parte del entorno. Sí. Bueno, pues en lo que es el entorno, pues hay bastantes estudios en el campo de la música exclusivamente, ¿no? De cómo fomentarlo en las actividades de aula, ¿no? Por ejemplo, y, lo que comentábamos antes, ¿no? De que de hecho no te lo he explicado, si era interesante también para el aprendizaje y para la práctica, ¿no? Pues sí que hay muchos estudios hechos ahí y, por ejemplo,
un aprendizaje secuenciado, por ejemplo, o la práctica deliberada, las actividades de improvisación, todo ello pues va a promover la fluidez, está relacionado con una mayor fluidez. También, por ejemplo, se han estudiado diferentes métodos, por ejemplo, el método ORF parece ser que también promueve la fluidez, o por ejemplo, el método Wagner. Yo misma he hecho algunos estudios sobre la fluidez, cómo desencadena este método el estado de fluidez, pero a veces también cosas más sencillas como simplemente tener cura del repertorio, ¿no? Una buena selección del repertorio. A veces simplemente por cuestiones emocionales también puede... Claro. Algunas obras específicas pueden aumentar la fluidez. Luego también las actividades grupales de creación musical la fomentan. O, por ejemplo, también los propios estados de fluidez del profesor. Un profesor puede promover o puede bloquearlo dependiendo de sus propias emociones, de su propia comunicación. Y por tanto es importante, ¿no? que sea consciente de ello, ¿no? Por ejemplo, se ha relacionado que es importante pues que haya un diálogo de ida y vuelta con los alumnos, esto en las clases más de instrumento, ¿no? Que se escuche, que se entienda y que se trabaje en colaboración pues con el estudiante para poder satisfacer sus necesidades. Mira, está preguntando cosas de Corcheita, que es así el nombre. Está preguntando, ¿pero es el método o es la persona que dirige y motiva? En cuanto a la parte esta del entorno que estábamos comentando. O sea, es decir, ¿pesa más la metodología, lo que comentabas del método Claro, o es la persona que está aplicando esa metodología la que favorece que mediante la aplicación de ese método pues se alcance un estado de fluidez? Bueno, es una buena pregunta. Yo ahora mismo no te podría contestar con estudios que muestren eso, ¿no? O sea, qué es lo que está realmente influyendo. Lo que está claro es que tú puedes tener un método fantástico y evidentemente, o sea, que se haya diseñado con ciertos componentes para promover el estado de fluidez, pero que aplicado por un profesor pues que no sabe llevarlo, ¿no? Pues que no suceda. O sea que podrían ser las dos cosas y a veces con simplemente un sistema tradicional, pero con un profesor que sepa promover pues la motivación en los alumnos, el interés auténtico, que sepa hacer un feedback positivo, constructivo, pues puede promover los estados de fluidez de los alumnos. Yo ahí tengo mi opinión y es que yo nada más digo que hay los profesores, hay los profesores tan buenos y tan malos, como en todas las profesiones, ¿no? Claro. Pero yo te diría, los profesores pueden hacer muchísimo bien y por la experiencia que tenemos ya cuando estamos trabajando con clientes, muchísimo mal. Muchísimo mal, te encuentras gente que lo ha pasado muy mal con profesores, pues todos conocemos antiguas formas pedagógicas o sin ser pedagógicas, antiguas formas y más, porque de pedagogía tenían poco, ¿no? Pero bueno, quiero hacer una reseña de un libro que yo me traje cuando estuvimos en el congreso, que fue cuando yo te conocí. Tengo un libro aquí que editasteis en la UNED, precisamente, de la psicología de las artes escénicas, que yo te confieso que, y si me escucha pues alguien de la UNED me puede matar, porque además es mi alma mater, es mi antigua universidad, me puede matar, ¿no? Porque yo cuando lo compré, digo, me voy a llevar un recuerdo del congreso. Bueno, me voy a llevar un recuerdo del congreso y cuando empecé a leerlo, dije yo, contras, si hay cosas muy interesantes aquí. Y en concreto hay un capítulo un capítulo tuyo dedicado pues en concreto a la fluidez, ¿no? Además, bueno, pues es un libro que va muy vinculado con los profesores que estáis en el máster de Psicología de la Música y de Música para Psicólogos o de Psicología para Músicos, ¿no? Sí, ahí porque participan todos, bueno, todos tal vez no, pero prácticamente todos los profesores, sí, en algún capítulo. La verdad que es una joya. Yo me estoy llevando sorpresas. Te digo que lo compré como un souvenir y me está gustando mucho. Qué bien, gracias. Bien, pues en ese capítulo que escribías, veía que hacías una relación, que establecías una relación entre atención y autoconciencia. Toda la parte de atención y autoconciencia. Y esto va a ir ligado con algo que te voy a preguntar después acerca del mindfulness, que trabajamos un poquitín más antes, ¿no? ¿Qué explicación puedes decir que hay entre las dos, ¿no? Entre lo que es la atención y la autoconciencia. ¿O qué diferencia hay? O si son la misma cosa. Porque a mí no me quedó claro
cuando lo leí en el libro. Bueno, la verdad es que ahora mismo no sé exactamente a qué te refieres. No sé si te refieres a cuando explico, ¿no?, esa sensación que experimentan muchos músicos y también muchos deportistas, ¿no?, que debido a la ansiedad experimentan como una especie de hiperconciencia que probablemente, ¿sí? Sí, iba por ahí. Que probablemente provoca una alteración de la atención. Entonces, eso hace que se preste atención a cosas que no se habían notado anteriormente, ¿no? O sea, Por una ejemplo, hiperatención, ¿no? Claro. Claro. Hay una hiperconciencia y entonces, pues, de repente, pues te das cuenta de que hay pasajes que no estaban practicados como pensabas o parece que suenas más alto o más bajo de lo que también habías practicado. Justo. O que te olvidas de notas o de palabras o que estás muy tenso o sea, de repente empiezas a prestar atención a cosas que no son las de la tarea, ¿no? Claro, es Y que eso, es muy importante esto y te digo por qué, porque precisamente ahora que estamos pues todos en el mundo mindfulness y de concentración y de atención plena y además creo recordar que en un programa que vamos a comentar más tarde, que fue el que nos presentaste en aquel congreso, hablabas un poco también de una de las técnicas de mindfulness como técnicas que fomentaban el control de la atención, ¿no? Para entrar y para mantener el estado de fluidez. Entonces, explícanos un poco esto de técnicas para entrar y para mantener la fluidez, yo creo que es una de las cuestiones que todo el mundo está diciendo, pero bueno, que nos digan ya cómo llegar al estado de fluidez y cómo mantenerlo en una actuación, que íbamos definiéndolo desde el principio, pero todavía no llegamos al punto de decir, mira, para entrar se deberían de trabajar estas cosas, ¿no? Bueno, a ver, para entrar... Bueno, entiendo que no es fácil, ¿eh? Entiendo que no es fácil, ¿eh? Lo sé. No, bueno, a veces no es que no sea fácil. Lo que pasa es que es un estado que es lo que hablaba antes, es un estado óptimo, ¿no?, de conciencia. Entonces, pues ya simplemente por eso, pues es eso, que tampoco no es un estado cotidiano en el que estás siempre así, porque aparte seguramente está relacionado, aunque uno tenga la sensación de que actúa sin esfuerzo, pero el esfuerzo atencional sí que está. Claro. Entonces, no es tan fácil, o sea, se tienen que dar toda una serie pues, de requisitos, ¿no? Entonces, el componente este de la atención y de la concentración es fundamental. Y claro, por eso el mindfulness, de alguna manera el mindfulness lo que hace es capturar ese componente de la fluidez. O sea, con el mindfulness, que es una técnica que fortalece la atención, la capacidad de estar presente en el momento, entre otras muchas cosas, ¿no?, beneficiosas, pues va a colaborar a que se alcance ese estado. Y de hecho hay estudios ya en música que han encontrado que es así. O sea, que con trabajo de mindfulness pues vas a mejorar la fluidez, sobre todo en ese componente de la concentración. Pero la fluidez es un estado característico que se diferencia del mindfulness, porque en él también es fundamental pues, el sentimiento de gratificación que lo acompaña, de motivación y lo que te decía, ¿no?, ese estado óptimo que aparte parece contribuir también a un desarrollo óptimo de la actividad. Está claro, nos están dando las gracias por aquí precisamente monitores y especialistas en mindfulness. Están diciendo las gracias, compañeros. Gracias a ti también. Mira, y aquí hay una parte de que nos estamos dejando las emociones de lado. Entonces, todo lo que son las emociones que tenemos cuando subimos a un escenario, ¿cómo nos influyen a la hora de llegar a este estado de fluidez o cómo nos afectan? Claro, a ver, este tema también es muy importante porque, a ver, el estado de fluidez, como comento, es pues de satisfacción, ¿no?, y de gratificación. Es un sentimiento pues positivo, lo acompaña un sentimiento positivo. Entonces, eso nos da a entender que las emociones que están relacionadas pues con el estrés, con la ansiedad, con el miedo, pues son emociones algo incompatibles con ese estado. Y hablando en el terreno de los músicos, porque tal vez en otros entornos puede ser algo distinto, todo aquello que se puede hacer para promover emociones que reduzcan la sensación de amenaza y que generen un funcionamiento pues general, ¿no?, más de estados positivos y tranquilos, pueden contribuir a alcanzar la fluidez. Pero bueno, hay un componente, claro, como hemos hablado del estado de fluidez, sí,
no hemos hablado de otros 3 componentes básicos de este estado que se han discriminado como condiciones, también como componentes claves para poder entrar, que son el equilibrio entre las habilidades que uno posee y el reto que tiene que afrontar, y luego también los objetivos claros y el feedback claro. Lo digo porque si falla ese equilibrio entre las habilidades que tienes y el reto que afrontas, pues por un lado o por otro, pues lo que vas a hacer es desencadenar emociones pues de excesiva excitación, de ansiedad o estrés, o al revés, Pues, lo de que comentábamos excesiva de... tranquilidad, aburrimiento, Claro. apatía, ¿no? Y entonces esos son estados pues que no son el estado de fluidez y tienen que ver pues con ese equilibrio. Ese equilibrio va a generar unos u otros estados emocionales, ¿no? Entonces tú puedes estar muy bien y haber trabajado para tener un contexto interno de emociones positivas, tal, pero si eso falla, como podrían fallar también pues los objetivos claros o el feedback, pues igual tampoco te va a ayudar. Y luego la motivación es lo que ya hemos hablado, esa experiencia Esa experiencia, autotélica. claro. O sea, estar en una actividad que te guste y que sientas pues pasión por ella, una pasión positiva, no obsesiva, pues eso también está relacionado con el estado de fluidez. Vale, voy a hacerte una pequeña gamberrada. Tengo aquí, mira, puntos suspensivos. Escribías tú, el disfrute empieza cuando nos perdemos en la actividad que estamos haciendo. Hay maneras de preparar a la mente para que ese disfrute aparezca más fácilmente. Es un poco como yo sigo buscando lo que creo que están buscando todos los músicos. Es decir, ¿cómo hago para entrar en ese estado de fluidez? ¿A qué maneras te refieres en este pequeño texto que escribías en el libro? Bueno, yo creo que ya han salido algunas cosas. Algunas ¿no? cosas sí, pero ¿hay algún tipo de protocolo? ¿Hay alguna forma concreta? No, de momento no existe ningún protocolo y de hecho la investigación en intervenciones para promover la fluidez, vamos, es súper, en el campo de los músicos es muy, muy, muy reciente. En el campo del deporte tal vez ya tienen más estudios, pero en el campo de los músicos hay, bueno, que sepa, un estudio. Y luego el que yo he hecho que bueno que vamos también a publicarlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso significa que no hay un protocolo, pero lo que sí que es cierto es que si trabajas los componentes que estábamos hablando, pues te puede ayudar de momento, ¿no? a entrar en fluidez. Supongo que te refieres también a cosas como de regulación y todo esto, ¿no? Va un poco enfocando porque yo vi, cuando estuvimos allí, nos comentaste el programa Jami, de desarrollo de habilidades, perdón, Jami, le pongo la H, la J cuando es una H realmente, es habilidades de autorregulación para músicos e intérpretes. Y veíamos cómo habías desarrollado ese programa y cómo ese programa, bueno, pues nos presentabas como todo análisis y estudio científico, nos presentabas estados iniciales, estados finales y un poco cómo se había mejorado el alcanzar este proceso de fluidez, ¿no? Este estado de fluidez. Entonces me refería un poco a eso, ¿no? Vale. Lo que pasa es que era un poquitín más incisivo. Yo ya, pues te lo pedía como decir, dime 4 o 5 cosas, ¿no? Pero bueno, pues sí que iba enfocándome por el programa. Involucrarse en una actividad motivadora para uno mismo, eso va a ayudar ya a ello, ¿no? Y sobre todo a disfrutar con ella, ¿no? A disfrutar con ella. Entonces, lo que hablábamos, un aspecto clave va a ser encontrar maneras de promover prácticas de atención óptimas. Por ejemplo, lo que decíamos del mindfulness. Sí. Otro aspecto clave son estas 3 condiciones que he dicho hace un momento, que van a facilitar entrar en este estado, que son el equilibrio entre la habilidad y el reto que afrontas, los objetivos claros y el feedback claro. Que en general estas condiciones tienen que ver con trabajar objetivamente para alcanzar una buena preparación, que aumente sentimientos de autoconfianza y de competencia. Y luego también hemos mencionado el tema de las emociones. O sea, es importante trabajar para conocerse y aprender a autorregularse emocionalmente. De hecho, hay un estudio que ha mostrado una asociación entre la inteligencia emocional y el estado de fluidez. Por tanto, empezar a ser más consciente de las emociones es un primer paso y ello implica prestar atención a pensamientos, prestar atención al cuerpo, a la intensidad de las emociones, a las tendencias de acción que provocan y además, pues claro, aprender a regularlas.
Al final es todo mucho más conciencia a nivel general, o sea, más conciencia de tu estado justo cuando pues, si estás analizando la parte de actuación, pues cuando vas a actuar o cuando vas a estudiar o cuando te lo vas a plantear. En el caso del rendimiento deportivo, pues ya comentaste también que ya tienen bastante avanzado ahí, que me llama la atención que estemos ahora nosotros reexplorando todo lo que ya llevan avanzado ellos. Y yo creo que llevan avanzado mucho y es una pena que nosotros no hayamos entrado antes, los psicólogos asociados con la música, no hayamos entrado antes a trabajar esto, ¿no? Pero es normal porque también es un campo muy distinto y o sea, tiene muchas cosas iguales porque se caracterizan por ciertas cosas que son muy iguales, pues la exposición al público, un alto rendimiento, ciertas cosas, la presión, habilidades motoras también. Pero el área de la música y de los artistas tiene cosas muy específicas que a veces, pues, incluso el vocabulario, pues, puede resultar un poco duro para los artistas. Sí. Hablar de rendimiento, por ejemplo, probablemente no entra mucho. Ellos hablarán, pues, de la calidad de la interpretación, pero no del rendimiento. Entonces, yo pienso que es un trabajo de divulgarlo para que se entienda bien en este área y cómo puede ayudar de verdad. Mira, voy a preguntarte un poco acerca de lo que yo principalmente trabajo, ¿no? Que es el tema de ansiedad escénica, miedo escénico. Y veía en el libro que había alguna relación, ¿no? Entre el estado de fluidez y la ansiedad escénica, como que era una relación inversa. Yo me acuerdo de haber puesto algún post que había leído recientemente en el libro y decir eso, que la relación es inversa, ¿no? Exactamente, o sea, cuando esto también ya desde el inicio Csikszentmihalyi ya lo sugirió, que había una relación inversa entre ansiedad y fluidez, y luego concretamente en el área de los estudios de la música también ya hay bastantes trabajos que han encontrado esas correlaciones, ¿no?, inversas entre fluidez, cuanta más fluidez, menos ansiedad, o al revés, ¿no? Y en el caso nuestro, pues lo mismo, o sea, en la investigación que nosotros hemos llevado a cabo, pues lo mismo, ¿no? Todos los componentes, porque también se pueden medir de manera separada, todos los componentes tienen una relación inversa con la ansiedad escénica musical, pero en nuestro caso especialmente destacaron la pérdida de autoconciencia y la sensación de control. O sea, claro, esos dos componentes son los que predecían más la ansiedad. O sea, una mayor sensación de control de la situación y la despreocupación por lo que los demás pueden estar pensando facilitan una menor ansiedad. Y esto está relacionado con otro concepto que es muy importante en actividades de alto rendimiento y exposición, y que es la autoconfianza. Es decir, la confianza que tienes en los propios recursos para afrontar una situación y alcanzar un resultado deseable. Estuviste allí en CIPAI, viste, no sé, la charla que hizo José María Buceta. Exactamente, antiguo profesor mío. Y especialista en psicología del deporte. Psicología del deporte, exactamente. Pues él dice, porque la autoconfianza no es un estar convencido a ciegas, tipo, pues seguro que sale bien, soy un crack o este tipo de cosas, ¿no? Sino un estado interno de fortaleza psicológica que implica un conocimiento real de la dificultad a la que te afrontas, los recursos propios que uno puede utilizar para conseguirlo y en función de todo eso, las posibilidades realistas que uno tiene para lograrlo. Por tanto, la autoconfianza se basa en la percepción de control de las situaciones que serían importantes, ¿no? En este caso, para el músico intérprete. Y entonces, claro que al ver esta relación que nosotros hemos encontrado en nuestro estudio, pues, bueno, nos da un poco más de apoyo, ¿no?, a esta necesidad de trabajar bien, pues, esa sensación de control, ¿no? Fíjate, asociado con esta sensación de control, todo el tema, pues una de las prácticas habituales son la exposición a la imaginación, cuando trabajas con ansiedad escénica me refiero, ¿no? Y ir aumentando pues la carga de esas exposiciones hasta llegar a exposiciones en vivo y demás. Y es muy importante el tema de trabajar las visualizaciones o las exposiciones en imaginación, ¿no? Entonces, ¿cómo crees vosotros para trabajar el tema de la fluidez? ¿Trabajáis algo también las visualizaciones y este tipo de exposiciones, verdad? Claro, porque este componente de pérdida de autoconciencia
que significa que no vas a estar preocupado, ¿no? por lo que piensan los demás, porque la gente que suele estar preocupada por lo que piensan los demás, pues normalmente, ya en general, suele estar relacionado pues con una ansiedad social, podríamos decir, ¿no? Entonces, tiene que ver con ese componente y que está relacionado con la ansiedad, o sea, ahí es así. Entonces, si tú reduces la amenaza y ayudas al intérprete a construir confianza, pues eso va a ayudarlo a entrar en estado de fluidez y lo que decíamos, y a reducir la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues la visualización pues te permite exponerte en imaginación a una situación que te genera incertidumbre o temor, pero como es en imaginación tampoco tiene una consecuencia inmediata real. Y lo bueno es que esa práctica va a poner en marcha pues las mismas zonas del cerebro como si lo estuvieras haciendo realmente. Por tanto, es bastante efectiva, ¿no? Entonces, eso si se trabaja la visualización construyendo el estado interno, ¿no? Pues emocional, los pensamientos que uno quiere sentir cuando está actuando, ¿no? Pues, y también cómo comportarse en esa situación, pues estás generando una relación con la situación que vas a afrontar, pues que te va a ayudar a sentirte más confiado, ¿no? Cuando lo tengas que afrontar en la realidad. O sea, se podría decir que es como un primer paso de una exposición luego también real, o también ahora se hacen pues las técnicas estas virtuales, sí, ¿no? de virtuales, ¿no? Virtual. Fíjate, a mí me cuesta muchas veces explicar cuando empiezo a trabajar con técnicas de visualización, explicar esto que acabas de comentar tú, que las técnicas de visualización bien aplicadas generan las mismas conexiones, las mismas reacciones a nivel cerebral que si estuvieras realizando la actividad de forma real, ¿no? Entonces, tú antes hablabas de regiones cerebrales implicadas en el tema de fluidez, y yo te corté y te dije, vamos a hablarlo al final. Entonces, coméntame un poco acerca de estas regiones cerebrales que vosotros habéis identificado, estas regiones del cerebro que están afectadas por el tema de la fluidez o que están más involucradas en todo esto. Vale. A ver. Cuando se está en estado de fluidez, uno de las regiones que se ha visto que se reduce, hay una reducción de lo que se llama la red cerebral por defecto, que esta red es la que normalmente tenemos activada en nuestro día a día y que pues hace que vayas rumiando en una cosa o en otra. Y entonces esto es coherente con el componente de la pérdida de autoconciencia. Luego también se ha visto que hay una reducción de la actividad de la amígdala y bueno, eso es coherente pues con el estado afectivo positivo, ¿no? de la fluidez, con la reducción de estados negativos, de una elevada excitación. También se activa lo que se denomina la red extendida, que está asociada con actividades complejas que requieren control, atención, memoria. Y una cosa interesante que se ha visto también en videojuegos es que se activa el sistema de recompensa, especialmente cuando los que están jugando experimentan pues mayor sensación de control y dominio de la tarea, ¿no? Y eso lo que hace pensar es que la tendencia a tener experiencias de fluidez pues está relacionada también con la dopamina. Fíjate tú. Sí, y que de hecho tiene que ver con aquello que decíamos, depende más de la persona o del contexto. Pues es posible que haya personas que tengan más disponibilidad de receptores en el sistema estriado para la dopamina. Por tanto, hay personas, entre ellas músicos, que tienen una mayor sensibilidad a la recompensa y pueden tener una mayor motivación pues para buscar experiencias de fluidez. ¿Qué explicación más interesante a nivel orgánico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Oye, cuéntame un poco los resultados, porque es el resultado de tu trabajo prácticamente, de forma breve. Los resultados del programa AMI, porque cuando te metiste con ello ya hace tiempo, habías planteado pues tus hipótesis de trabajo, evidentemente, y al final, pues este año yo recuerdo que cuando estuvimos ahí en el Congreso nos presentaste tus resultados y quería que los compartieras de forma lo más divulgativa posible. A ver,
dentro de lo que puedas, ser divulgativo, me explico. Porque estamos hablando en un entorno pues que pues, tampoco hay mucho especialista en psicología ni tal. ¿Eh? Bueno, pues básicamente el programa, ¿te explico un poco el programa? Sí, sí, por favor. Bueno, pues el programa se diseñó online debido a la pandemia, pero nos dio una oportunidad también pues para ser creativos y ingeniárnoslas para llegar bien a los participantes. Y se trabajaron pues todos estos aspectos que hemos estado hablando aquí, ¿no? Pues se trabajó muchas técnicas que venían pues desde la literatura científica, basada en evidencias, tanto de la terapia cognitiva conductual, del mindfulness, también de la psicología positiva, de la psicología también del rendimiento, ¿no? Del deporte. Y durante 12 semanas, durante 60 días, pues los participantes recibían cada día una tarea y iban pues sumando pues cada día un poquito más, ¿no? Y estaban ordenadas pues lógicamente para ir como entre comillas de menor dificultad a mayor, ¿no? Y cuando acabó el programa, pues todos tenían disponibilidad a todas las tareas, era como una gran caja de herramientas que hablamos en el Congreso, ¿no? Y podían acceder a ellas. Entonces tuvieron un tiempo, cuando hicimos esta investigación, pues planificamos que recogeríamos datos antes de hacer la intervención y datos después de la intervención. Y esos datos se recogieron después de que ellos hicieron una actuación, tanto antes como después. Y lo que han mostrado los resultados es que los músicos que han hecho esa intervención, en comparación de un grupo que tuvimos que no la hizo, que fue lo que se llama el grupo control, pues mejoraron sus niveles tanto de fluidez como de ansiedad. O sea, subió el estado de fluidez después de la ansiedad, después de la intervención y bajó la ansiedad. Y en cambio el grupo control pues se mantuvo estable. Bueno, se puede comparar esas medidas así, también se pueden comparar en el sentido de que al principio los dos grupos, tanto el que hizo la intervención como el control, pues tenían los mismos índices, los mismos niveles, y después de la intervención pues ya no. O sea, ¿por qué? Porque el que hizo la intervención pues se había ya distanciado y había mejorado estos dos estados, el de fluidez y el de ansiedad. Mira, eso responde a una pregunta que nos estaban haciendo acerca de una pregunta, yo creo que fue no recuerdo la persona, entró un poquitín tarde y decía esto, pero esto es algo de azar o se entrena. Se puede entrenar, como acabamos de ver con el programa, se puede entrenar. Y yo, que me diste acceso a la plataforma para verlo, es un trabajazo lo que hicisteis allí, porque es un mail diario con una tarea muy concreta, además distribuidas en, quiero recordar, no sé si eran 4 bloques. Con 4 bloques, 4 áreas muy definidas para trabajar precisamente los aspectos que acaba de comentar Laura, ¿no? Sí. Entonces fue un trabajazo. Gracias. No, de verdad, lo estuve mirando y me llamó la atención porque es eso, durante todos los días, o sea, durante 60 días a diario, una tarea. Claro, yo me imagino aquí, ¿cuántas personas participaron en el? ¿Te acuerdas más o menos de qué? Sí. Podríamos decir que de inicio que eran unos 45 que empezaron realmente desde el primer día todas las tareas. Porque sí que es cierto que hubo como un paso previo en el que hubo más gente que se interesó, eran como unas 90 personas o así, pero los que realmente empezaron fueron como unas 45 más o menos. Esto el grupo de la intervención. Luego el grupo control es otro grupo, que han sido como 34 personas. También al principio se interesaron más y acabaron a unos 34. Porque me parece importante el número de gente, el número de personas que participaron, porque mantener durante 60 días, hacer todas las actividades. Yo no sé, ¿tuvisteis mucha, lo que llamamos muerte experimental? Sí, exacto. Y luego durante el proceso pues hubo gente pues que me dijo, ostras, me interesa muchísimo y tal, pero igual no puedo seguirlo porque claro, había un compromiso ético importante de que se hiciera como estaba planeado, porque si no, pues no nos servía para la investigación.
Entonces, pues bueno, sí hubo gente que yo la dejé igualmente, bueno, la dejé, o sea, les dije que se puede, porque me decían, bueno, me salgo, no hace falta, quédate, no pasa nada, ya no te tengo en cuenta. Bueno, aparte que tampoco no hicieron los formularios finales. Entonces, los que realmente acabaron la investigación haciendo los formularios y todo como estaba planeado, pues fueron 28 del grupo, casi 30 del grupo de intervención y 34 del grupo control, o sea, 62 participantes de la investigación total. Pues este fue el motivo de que yo te llamara, porque cuando nos lo presentaste, además la primera ponencia que tuvimos en el Congreso, me quedé impactado por el trabajo. Dije yo, madre mía, vaya curro, vaya trabajazo que hizo esta señora. Y yo, vamos, ya lo viste que al día siguiente en el Congreso ya te abordé y digo yo, quiero hablar contigo y que me expliques más de toda esta historia. Quiero que me cuentes más. Oye, para alguien que nos está escuchando, que no tiene ni idea de todo esto de fluidez, y que le dices, oye, mira, lo primero que tienes que hacer es leerte el libro de ese autor indio que yo no voy a pronunciar, porque no voy a saber pronunciarlo bien seguro. Ah, vale. ¿De indio dices? No sé, yo creo que es indio, el Mijail ese. No. Mira, Mihaly Csikszentmihalyi, yo diría, si no me equivoco, o sea, él ha pasado casi toda su vida ya como profesional investigador en Chicago, en la Universidad de Chicago. Pero él es europeo y él creo que es húngaro. Pero diría que cuando nació, no sé si tal como se han ido luego reestructurando por las fronteras, no sé si era de una ciudad croata. Y bueno, él es europeo, ya te digo, es de esa zona, húngara. Bueno, pues independientemente de esto, yo recomiendo, a mí yo recuerdo a este señor y recuerdo su libro por el apellido, no por otra cosa, porque es un apellido como de 400 consonantes juntas, que además Laura lo dice, que yo no sé cómo es capaz de decirlo. El libro es Flow, ¿no? Exactamente, Fluir. Sí, bueno, así, ¿no? tiene muchos libros. Tiene muchos más, pero bueno, para dijéramos empezar, que este es para empezar a digerirlo. Sí, y aparte está traducido, porque no todo está traducido, y este sí que está traducido. Sí, fluidez, diría que es la psicología de la experiencia óptima o algo así. Sí, algo así me suena. Te digo porque ya estamos acabando y es un poco entrar en la parte de recomendaciones de libros o de... Si alguien quiere informarse algo más de esto, aparte de, por supuesto, si hay músicos interesados en la psicología o psicólogos interesados en la música, que sepáis que hay unos máster muy chulos en la UNED, vamos a decirlo, y que podéis obtener más información de ellos, ¿no? En la página de la UNED, que están ahí. Pero si yo, por ejemplo, a nivel más doméstico, quiero informarme acerca de esto, de la fluidez, y quiero empezar a leer un poco, este libro, por ejemplo, Fluir, ¿es un libro digerible como para leerlo? ¿O es un libro ya pesadito? Bueno, claro, depende. A mí me gusta mucho. También es cierto que bueno, hay ciertas cosas pues que igual pues han cambiado, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental está y también conoces pues al psicólogo, ¿no? Que lo acuñó el término, ¿no? Y los inicios en que se basa, en que es bueno, la contextualización, ¿no? De todo esta teoría. Sí, yo lo aconsejaría, pero bueno, ya te digo, a mí me gusta, pero sé que puede ser, según para quien podría ser pesado, o incluso pues que hayan algunos términos que si no eres psicólogo pues también pues te resulte un poco más difícil. Vale, algo más de divulgación. ¿Algún libro más sencillito de leer acerca de fluidez, rendimiento, esto que estamos comentando? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho uno que es del ámbito del deporte, que es de una autora que se llama Susan Jackson, que ha investigado muchísimo y de hecho el cuestionario que nosotros validamos es originalmente de esta investigadora y que se llama Flow en el deporte. Es que ahora no estoy segura de cómo está traducido, pero es que este es uno de los que está traducido al castellano y no sé si está traducido como Flow en el deporte, yo creo que sí. Luego creo que luego se subtitula las llaves o las claves de la experiencia óptima, una cosa así. Este está traducido y creo que también está como coautor Csikszentmihalyi. Sería Jackson and Csikszentmihalyi, Flow en el deporte. Interesante. Yo, vamos, cada vez me doy más cuenta cuando hablo con entrenadores, con amigos que entrenan equipos de fútbol,
Ujú. Y muchas veces dices, pero si es que lo que haces tú, lo hago yo. Si es lo mismo. Y digo yo, bueno, Sí, bueno, pero también hay ciertas cosas, como te comentaba, que son sí, que son distintas. distintas, que son Sí, distintas, sí. evidentemente. Sí, son distintas. Mira, hay una pregunta aquí que yo voy a aprovechar para comentarte, también cosas de corcheita, que dice, claro, estábamos hablando del programa, ¿no? Del AMI. Y me Ujú. decía, me preguntaba, oye, ¿esto se puede aplicar también a músicos amateur, este programa? Entonces, claro, realmente entiendo que ahora mismo es un programa experimental que estáis aplicando nada más a nivel de estudio, que no es un programa que tengáis extendido por ahí o que alguien se pueda apuntar al programa y yo quiero participar en él o tal, ¿no? Entiendo que es Mm. así. Bueno, a ver, este programa lo hicieron solo a estudiantes de superior de instrumento, o sea, Ujú. aparte estoy muy contenta porque colaboraron pues a los centros de superior pues de toda España, ¿no? De Musiquene, la SMUC, Ujú. el Real Conservatorio de Madrid, bueno, de la Escuela de Canto también. Bueno, Sí. participaron, me sabe mal porque me dejó muchos, pero participaron de muchos centros Ujú. y luego también participaron algunos profesores también profesionales, o sea, instrumentistas profesionales, Claro. intérpretes. Entonces, eso no significa que no lo pueda realizar un amateur, porque como comenté en la charla que hice, también fue muy transversal, sobre todo toda la parte del principio, Ujú. porque da muchas herramientas simplemente que van a promover el bienestar también, el bienestar subjetivo. Luego sí que es cierto que hay un apartado más que es de preparación y que eso le puede interesar más Allá el profesional, ¿no? al profesional, pero también al Ujú. amateur, o sea, también lo podría Sí, sí, abordar sí. un amateur, pero ahí ya, pues claro, la motivación puede ser, las motivaciones pueden ser distintas, ¿no? O sea que sí que lo podrían hacer también los amateurs. Y lo Ujú. que decías de que si ahora te podrías apuntar, a ver, ahora este programa, como tú ves, de hecho, eh, la gente que contacta conmigo porque le interesó en CIPAE, pues han Ujú. entrado y lo pueden, pues eso, pueden echar el vistazo que quieran. Y luego yo de momento lo utilizo también personalmente como psicóloga para la gente con la que trabajo. O sea, pues ahí tengo pues a clientes o a algún estudiante también, que me va muy bien porque les digo, bueno, pues aparte de hacer la sesión y tal, les digo, Sí, ya, sí. mira, como eso ya Vete. lo tengo ahí, pues Claro, vete siguiéndolo, claro. claro, y aparte luego lo voy extendiendo, pero claro, esa Ujú. extensión no la ve todo el mundo porque ya son cosas concretas también para Sí, personas concretas. claro, claro, claro. De momento funciona así, o sea, no es que te puedas apuntar, pero bueno, está claro que, ¿sabes qué pasa? Que, que lo importante también del programa es que tiene el feedback del profesional, o sea, Claro. es bastante autónomo, pero no se puede hacer de manera autónoma, necesitas a alguien que te guíe, entonces necesitas, pues eso, ¿no? Un profesional. Ujú. Bueno, yo creo que respondimos más o menos la pregunta. Mm. Yo no veo ninguna pregunta más. Nos está dando las gracias, cosas de corchita. Mm. Oye, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí entrando, saliendo, estando durante unos minutos. Me conecto, me desconecto porque a lo mejor estoy trabajando. Mm. Que sepáis que esto va a quedar grabado tanto en el canal de Instagram como yo lo publicaré en el canal de YouTube. Y Laura, una gozada, una gozada. Ha sido una gozada estar contigo hoy en esta hora que hemos estado hablando. Yo más o menos te dije que quería que durase una hora, que no quería que durase más para no caer pesados Sí, y que la sí, gente pues, delante de una ya está pantalla es un bien. poco rollo. Sí. Y oye, encantado, encantado. Y cuando quieras, pues volvemos a hablar. Que yo, vamos, para mí fue una satisfacción enorme poder aprender algo más de todo esto relacionado con el flow y además desde una perspectiva tan científica Mm. y además haciendo y mostrando la parte de la psicología basada en la evidencia, Sí, es que creo que es que creo que es muy importante. importante esto, ¿eh? Súper importante, porque es lo que hablábamos también de que es la manera de crear realmente un, un campo de técnicas, ¿no? Un cuerpo de técnicas y de métodos que realmente ayudan a los intérpretes y por tanto salimos beneficiados tanto
a los psicólogos que trabajamos en este área, que sabemos que funciona y que podemos, nos formamos y podemos entonces dar herramientas a los clientes, como al intérprete que sabe a dónde se tiene que dirigir para solucionar pues las problemáticas estas pues de la ansiedad escénica, o de cómo mejorar su rendimiento, o cómo promover pues un mayor disfrute, ¿no? Y sobre todo con cositas muy claras, muy probadas, muy testeadas, con una base científica, claro. Que yo creo que es la parte fundamental de nuestro trabajo. O sea, yo no concibo otra psicología que no sea la basada en la evidencia. Sí, de alguna manera. Sí, es importante. Pues Laura, muchísimas gracias, de verdad, una gozada. No, pues muchísimas gracias a tú, Chus, por la oportunidad y también por tu invitación y tu interés. Gracias a todos también. Seguiremos en contacto. Muy bien. Te lo prometo. Muchas gracias. Seguro. Un saludo. Adiós. Un saludo. Adiós. Chao.